Uno de ustedes nos puede guiar en oración, por favor. Empuje el botón y ore. Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Gracias te damos por ver los rostros de nuestros hermanos, poder escuchar sus voces. Gracias te damos por esta clase, por el Pastor Figueroa, Señor, que podemos reunirnos, Señor, todos los sábados por la mañana y poder escuchar de tu palabra y aprender, Señor. Pedimos que tu bendición sea sobre esta clase, tu unción sobre nuestro maestro, que tú lo uses, Señor, y que nos dé a nosotros entendimiento. Pedimos, Padre, también tu bendición sobre cada hermano aquí presente, Señor, sus congregaciones. Pedimos, Señor, que tú supla cada necesidad, que tú seas con cada situación, Señor, que tú te manifiestes e intervengas. Y, Señor, que tú seas con nosotros todos en el resto de este día. Y te damos las gracias, Señor, por todas tus bondades y misericordias, Señor, que son nuevas para nosotros en cada mañana, Señor. Por Amén. Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hoy quisiéramos concluir esta serie, que no se olviden, comenzó con el tema de abusadores de la Biblia o abusadores de la Escritura. Y nos desviamos un poco en relación a cuáles son las doctrinas del Nuevo Testamento para nosotros, los que vivimos en este tiempo de la gracia. No sé si habrá alguna pregunta en relación a alguna doctrina que no quedó clara o algo que haya por ahí que no está muy bien entendido. Si hay algo, pues por favor déjenlo saber. Si no, seguimos. Yo le escribí y le decía que sería bueno puntualizar sobre la diferencia entre santidad y santificación. Ok, muy bueno. Hay también una que yo quisiera tocar para saber si nosotros podemos entender qué es Salvador, Señor y Redentor, que son tres títulos que se le dan al Señor Jesús y la diferencia que hay, pero posiblemente no vamos a tocar eso. La santidad es un estado de vida a la que nosotros entramos en el momento que Jesucristo entra en nosotros por la fe. De acuerdo a las Escrituras, nosotros podemos perfeccionar la santidad, de acuerdo a las Escrituras. La santidad comienza en el momento de nosotros nacer de nuevo. Muchas escrituras que podemos enumerar en simplemente la declaración de que es necesario nacer de nuevo o comenzar de nuevo. Nacer de nuevo porque ya nacimos físicamente, claramente, pero ahora hay otro nacimiento que es el nacimiento espiritual. Y comienza porque somos nuevas criaturas. Y en el libro de Romanos capítulo 6, ya que el hermano mencionó esto, yo no estaba listo para tocar este punto, pero vamos a ver aquí, Romanos 6.
considerando el versículo 11 de Romanos 6, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y si vamos hacia atrás, ¿qué diremos? ¿Vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Después, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregado. Y esa forma de doctrina se está refiriendo a la doctrina de la santidad, de no vivir en pecado. Dice, hablo como hermano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, ya ellos han sido limpios de pecado. Se habla como que han muerto al pecado. Ahora dice, ahora para santificación. Aquí es donde la santidad se eleva. Porque en este estado de santidad, que es la de no presentar nuestros cuerpos al pecado, etcétera, etcétera, nos está hablando aquí de el 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado, ahí está, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea que es como una fruta que no está todavía preparada hasta que madura. Así ahora para santificación, presentad vuestros cuerpos. Y dice aquí, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santidad es un estado en el cual todos hemos sido llamados a vivir en él. Cuando una persona se entrega al Señor, no puede decir, bueno, porque yo no soy santificado, yo todavía puedo pecar. Esa actitud no va a existir en alguien que tiene a Cristo morando en su corazón. Porque nuestra actitud debe ser separarnos del pecado, consagrar nuestra vida completamente a Dios en un acto. Y el fruto de esa consagración va a ser obtener la obra de la santificación, que es producida por el bautismo del Espíritu Santo. La santificación es completa, es un acto. La santidad no es un acto, es una manera de vivir. Una manera de vivir delante de Dios. Y la santificación hace posible el que seamos sellados. Hay muchos versículos que podíamos citar. El Espíritu Santo nos sella en la santidad. Entonces hay más probabilidades que una persona que no es santificada vuelva a caer en el pecado, que una persona que ha sido ya santificada, porque hay un sello que Dios ha puesto. Eso no erradica
nuestra, como yo diría, podríamos decir la bendición de poder seguir teniendo un libre albedrío. Porque si nuestro libre albedrío es quitado, entonces realmente no estaríamos libres. Pero seguimos libres, así como Adán y Eva fueron libres en el jardín del Edén, o en el huerto del Edén. Libres para escoger. Siempre podremos escoger. Aún después de ser salvos. Aún después de ser santificados. Siempre podemos escoger. Podemos escoger servir a Dios, seguir sirviendo a Dios, o por razones que no son necesarias detallarlas ahora, darle las espaldas a Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que decidir cada día. La santidad es una vida que se vive. La santificación es una obra que Dios hace. Es un acto, es un hecho. Y ese hecho es producido por el Espíritu de Dios. Puedo seguir ahí, pero no sé si es suficiente para entenderlo. Pastor, hermano Alex, Sí, yo estaba viendo y escuchando y escribiendo una serie que usted dio el año pasado, desde junio a julio, sobre la santificación, y me ha ayudado mucho. Tengo muchas notas que he cogido. sí. Es un tema en el cual hay que recalcar. Yo creo que hay una falta. Cuando digo falta, no me estoy refiriendo a un error. O sea que es como cuando algo le falta la sal o cuando algo le falta el azúcar. Hay una falta en las enseñanzas de la iglesia cuando no se martilla lo que es la doctrina de la santificación. Es muy importante mantener esto delante de los santos de Dios. Porque tanto hablamos, como yo he dicho anteriormente, acerca del poder de Dios, acerca de la gracia del Señor, su consuelo, su poder, su omnipotencia, que no nos deja, del amor de Dios, la gracia de Dios, tanto que se predica acerca de esto, pero muchas veces creemos que porque se oyó un mensaje de la santificación ya se entiende todo, y no es así. Hay que seguir martillando en esto, hay que seguir manteniendo este reto por causa de aquellos que entran nuevos a la congregación o por aquellos que, aunque no son nuevos en la congregación, nunca han entendido bien el mensaje de la santificación. Y yo creo que no se ha entendido bien porque no hay una predicación persistente acerca de esto. Es una cosa que se necesita hacer un hincapié, de la misma manera que cuando Pablo llegó a Éfeso, la primera pregunta que le hizo a unos discípulos que él encontró, la primera pregunta que le hizo fue si ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. Es una cosa que es básica en el libro de los Hechos. Una y otra vez se encuentran las referencias a esto, pero ocurre algo. El por qué, yo podía dar mis opiniones, pero prefiero no darlas, porque no necesariamente nos va a ayudar. Pero ¿por qué existe esa creencia de que porque se predica una vez o se diga una vez, ya la congregación o los hermanos o ya lo entendemos todo en lo que es la santificación? La santificación tiene muchos aspectos dentro de sí. No es complicado. Una vez que tenemos la obra, no es necesario entender cada ramificación, pero es un mensaje que contiene muchos aspectos. El aspecto del tabernáculo, el aspecto de la perfección, el aspecto de una segunda cruzada del Mar Rojo, del río Jordán,
tiene tantas diferentes formas de explicarse, de predicarse, y todo esto lo que hace es fortalecer más el fundamento en nosotros de esta gloriosa obra de gracia. Hermano Julio, ¿crees que necesito más explicarlo? Por hoy creo que bien. Gracias, hermano. Por hoy, ¿crees que necesito tocar un poquito más? Sí, para que usted entre en el tema, para que usted entre en el tema de hoy. Ah, ok, está bien. Muy bien, ya estuvimos explicando que hay ciertas creencias bíblicas que no son parte de lo que es creencias doctrinales. Las doctrinas son fundamentales. Así que hemos dicho que, por ejemplo, la paciencia no es una doctrina, el gozo no es una doctrina, la oración no es una doctrina. Hay tantas cosas que hemos mencionado ya que no son doctrinas, pero que son verdades que nosotros creemos en ella. La creación no es una doctrina, pero yo creo que hemos abundado suficientemente en eso. Y si alguien, por alguna razón, todavía tiene alguna duda, hay algo que todavía no encaja bien, que no acaba de comprender, siempre puede escribir a través de Facebook a mi esposa, que es la que lo tiene. Yo he deseado no tener Facebook. Yo quiero abundar en algo hoy, que es una doctrina, una creencia que se ha abusado. Y yo creo que hay quienes en la iglesia que no están muy claros en esto y mucho menos poder explicarlo. Esto es algo que debemos entender. Una cosa es que nosotros entendamos o comprendamos algo y la otra es podemos explicárselo a otro. Lo podemos decir. Podemos tener el conocimiento, pero no saber cómo verbalizarlo, cómo hablarlo, cómo explicárselo a alguien que necesita entenderlo. Y es esta creencia de que Cristo estuvo en el infierno después de su muerte. Para algunos quizás esto sea nuevo, pero aquí en Estados Unidos esto es una creencia muy popular, especialmente en los círculos carismáticos que hacen mucho hincapié. En esto hay varias sectas pentecostales que también lo hacen. No estoy muy seguro hasta dónde llegan los bautistas, ya que hay 26 diferentes tipos de bautistas. Pero esto sale en escrituras que están en Efesios 4, donde podemos comenzar para ahorrarnos un poquito de tiempo. En el versículo 7, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno ha recibido gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno. Unos más, otros menos, pero ese es el plan de Dios. El que tiene más no debe gloriarse en tenerlo. Y el que tiene menos no debe sentirse inferior. Porque todo aquí es para glorificar a Dios. Así que
El dedo gordo de la mano no puede gloriarse por ser gordo y grande, y el chiquito se siente con inferioridad, porque realmente todo trabaja para una unidad. Y así somos nosotros. El asunto no es quién se lleva más gloria. El asunto es que somos necesarios para que algo funcione correctamente. Así que no tenemos nada de qué gloriarnos. Ni tenemos nada por qué sentirnos inferiores. La palabra de Dios dice que las montañas bajen a los valles y que los valles suben a las montañas. Todos estamos en el mismo nivel delante de Dios en relación a su amor para con nosotros y en el uso con el cual Él nos ha equipado a nosotros, que significa los dones, aparte de los talentos que podamos también tener. Hay personas que son más talentosas que otros. Y eso no nos quita ni nos da. Ok, dice aquí, por lo cual dice, ya que es así, ya que hemos recibido de esa gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. De acuerdo a la interpretación que podemos dar por arriba, Cristo descendió a lo máximo para que todo fuera hecho correctamente y subió también a lo máximo. Ahora, de ahí han tratado de decir de que esto que descendió es que después de la muerte de Jesús, él fue al infierno. Él fue al infierno y que en esa lucha en el infierno, él salvó a aquellos que habían muerto bajo el Antiguo Testamento. Una cosa ridícula y realmente es algo que nos hace pensar hasta dónde llega la mente del hombre cuando carece del Espíritu Santo. Aquellos que estaban bajo el Antiguo Testamento, de acuerdo a las Escrituras, en tantos versículos, fueron salvos por la fe, no por la gracia, sino por la fe. La gracia de Dios no se manifestó hasta que Cristo vino, pero hubo un intercambio. Ellos le dieron fe a Dios y entonces Dios los justificó por la fe, como hizo con Abraham antes de la ley de Moisés. Ahora vamos a explicar esto para que podamos tener suficiente. Esta expresión de que bajó a las partes más bajas de la tierra, ¿es eso el infierno? No. A las personas. Claro. Sí, Normal. sabemos que son las personas, pero eso quiere decir que él bajó, porque esta expresión es la que ellos usan. Y quizás ustedes nunca se han encontrado con nadie que crea esto, pero es muy común aquí en Estados Unidos, tratando con religiosos, porque Cristo fue al infierno y luchó con el diablo. Él estuvo en el infierno salvando almas. Eso es una cosa que realmente es, hay una palabra en inglés que en español
no la tengo, quizá un día voy a tener que buscar en el diccionario porque a veces me viene a mi mente y no la encuentro. Preposterous, preposterous. ¿Cómo es, Ivy? Preposterous. Ok, ¿cuál es la palabra en español? No sé. Puede ser descabellado. Sí, también, pero queríamos usar más o menos una forma de esa palabra. Propestoroso no funciona. Vamos a Absurdo. dejarlo ahí. Es algo muy, pero muy Absurdo. descabellado, absurdo. Sí, realmente es así. Ahora, vamos a ver cómo esa escritura se utiliza en las escrituras, porque es muy importante que lo podamos entender. Ok, vamos a explicar primeramente esto de que llevó cautiva a la cautividad. Vamos a Jueces 5:12 para familiarizarnos con expresiones bíblicas. Creo que es Jueces 5:12 o Jueces 5:12. No, es Jueces. Uno de ustedes lo puede leer si quiere. Jueces 5:12. Esto es una expresión refiriéndose a la victoria de Débora y Barak sobre todos aquellos que vinieron a luchar contra el pueblo de Dios. Amén. Amadecita. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta. Entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos hijos de Abinoam. Y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Lleva a tus cautivos. Ok, aquí encontramos una frase. Lo que significa llevar a los cautivos es exhibir. ¿Por qué llevaban ellos estos cautivos? Los llevaban para exhibirlo al pueblo, para exhibirles la victoria. En Roma, cuando aquellos que eran generales, que ganaban territorios, extendiendo los límites del Imperio Romano, traían siempre a un grupo de cautivos y los paseaban por las calles de Roma para que ellos vieran la victoria que ellos habían tenido. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo, pero no lo hizo en la forma que nosotros oímos a estas personas hablar, porque es que no tiene sentido. El Salmo 63, versículo 9, otra expresión. Salmo 63, versículo 9. Si ustedes encuentran estos versículos, léanlo. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Ahí está. Aquellos que dice aquí David buscaban la destrucción de su alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. ¿Qué significa eso? La sepultura. No al infierno. La sepultura. Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Ahí está otra expresión parecida a la que encontramos en el libro de los Efesios. Y se refiere definitivamente a algo que no es de que estas personas fueron al infierno. Es una expresión utilizada en el lenguaje tanto
hebreo como griego, de que el sepulcro era como lo más bajo al que uno podía llegar. O sea que es el fin. En el Salmo 139, 15. Estamos aquí buscando expresiones. No fue encubierto. Sí. Lo leo, hermano. Sí. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ok. Aquí se refiere a que el feto, el bebé, la persona, fue formado en lo más profundo de la tierra. Sabemos de que no es la tierra, sabemos de que no es el infierno, ni aún tampoco la tumba, sino que es el vientre donde este bebé es formado por Dios. Estas expresiones que nos hablan de algo profundo, algo que está fuera del ojo del ser humano, es una expresión que aparece en muchas escrituras. Lo mismo en el Nuevo Testamento, más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Pero cuando lo leemos aquí en Efesios, que Pablo, sabiendo el uso de las escrituras, nos deja ver a nosotros que fue necesario que Cristo fuera sepultado. Eso es de gran importancia. Cristo tuvo que ser sepultado. No valió o no valía de que él muriera en la cruz y se quedara ahí y que las aves de los cielos se comieran su cuerpo. Era necesario la sepultura del Señor Jesucristo para que se cumpliesen las escrituras como encontremos aquí en 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Vamos a saltar al 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado. ¿Por qué eso ahí? ¿Por qué sepultado? Porque era necesario que esto sirviera como un símbolo de la resurrección de los muertos. Así que cuando Cristo muere, que él va al sepulcro, sabemos que no fue el infierno, porque en la cruz él le dijo al ladrón que estaba a su mano derecha, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, hoy estarás conmigo en el infierno, donde yo te voy a salvar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabemos que el Señor ascendió al paraíso, pero su cuerpo fue sepultado. Era necesario que esto se llevara a cabo. Porque hay algunos que van a oír esto y quizás no van a tener forma de refutarlo. No que sea tan necesario refutar a todo aquel que nos reta con las escrituras, pero sí necesitamos tener una respuesta para aquellas personas que nos preguntan acerca de nuestra fe, como dice en la escritura. El Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿Por qué a los rebeldes? Porque aquellos que no habían sido salvos, Dios había abierto también un camino para que ellos disfrutaran de los dones que se harían disponibles a través de
muerte del Señor Jesucristo. ¿Entendemos eso? ¿Cuáles son los dones del que está hablando él? Bueno, volvemos a Efesios 4, donde dice, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido? Había descendido el Señor, descendió a este mundo al nacer aquí, descendió a las aguas para ser bautizado, descendió al sepulcro también, y dice 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para llenarlo todo. Este fue el fin que se buscó. Para. Esa palabra para es importante porque eso indica el propósito. Esto que Cristo hace, lo hace para. Bueno, podemos hacer énfasis en un mensaje. Cristo murió para salvar a los pecadores. Hermano, eso no fue todo lo que él hizo. Él murió para llenarlo todo. ¿A qué se puede referir eso? Una pregunta. Vamos a ver ustedes. Alma, no sé, limpiarlo todo. Cumplir la profecía. Ok. Sigan. Y igual que cuando el coro que cantan los niños que dice arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, todo. Ahí no queda nada afuera. Sí. Y él tiene a todo el mundo en su mano. Y además, cuando él está en la cruz que dice consumado es, todo es cumplido, todo es hecho, todo está lleno. También para... Él murió para santificar a la iglesia. Cristo murió para santificar a la iglesia también. Y eso hace que el Espíritu Santo lo llene todo. Exactamente. ¿Alguien más? Cristo para él es nuestras almas, ¿no? Nuestra vida. ¿Y por qué este asunto de llenarlo? ¿Por qué Dios está tan interesado en llenar todo esto? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos. Está muy bien. Porque nada nos puede llenar como Él. Pero también había una demanda de Dios. Sí, pues yo estoy hablando desde la perspectiva de Dios. Porque Cristo todos llenó somos su creación. el pecado, creó un vacío. Y el Señor con su sacrificio llenó lo que Él demandaba, esa sangre que se demandaba por el pecado. Él lo llenó. Y con eso otras cosas más también llenó. Es decir, me refiero a lo que demandaba el Dios como tal en su justicia, en su santidad. Y Cristo era el único que podía permitir que lo llenara todo. Me viene a mi mente ahora cuando dice, ¿y quién es digno de abrir el libro? Bueno, Cristo, que lo llenó todo. Ok. Podemos decir de que hay algo en Dios que como que le reclama a él mismo, que él necesita llenar, completar, perfeccionar, no dejar nada a media, no dejar el vaso por la mitad. Cuando nosotros comemos, bueno, la persona que vive, la persona que come para vivir, sí, porque hay quienes viven para comer, pero estamos hablando ahora de este punto de vista. Cuando nosotros comemos, ¿cuándo dejamos de comer? Hasta que nos morimos. Bueno, déjame aclarar esto, porque como vivimos en diferentes lugares. Hasta que nos morimos. No, porque
En algunos lugares decimos, bueno, comemos hasta que se acabó la comida. Ok, vamos a ver aquí algo. Hermano, Sí. podía que decía que porque cuando estaba diciendo eso me vino a mi mente un versículo que dice que y porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. A los santificados, en el libro de Hebreo. Está bien. Muy buena. Ok, el punto que yo quería hacer es que por lo regular uno come hasta que uno se siente lleno. Una vez que estamos llenos, pues ya sabemos que es tiempo, aunque muchos no hacen caso a eso. Muchos no hacen caso, y aunque la luz se ponga amarilla y ya comienza roja, y se deja aprovechar y pasar también esta. Pero vamos a pensar en esto. Ok, si pensamos en Dios desde la perspectiva de Dios, lo cual es muy difícil, nosotros posicionarnos en el lugar de Dios. Pero tiene que haber algo, y yo no tengo la respuesta, en Dios, que Él no le gustan las cosas a medias o hacer algo, una parte. Él lo tiene que hacer todo. Terminó el Antiguo Testamento, no está completo el Nuevo Testamento. Tenemos que completarlo todo. Ahora, mirando desde ese punto de vista, en lo que Dios hace, cuando Dios hizo los cielos, lo llenó de aves. Cuando Dios terminó con la separación del agua de la tierra, la llenó de hierba, de árboles, de frutos, de frutas. Después, cuando ya todo esto estaba hecho, la llenó de seres vivientes. Cuando digo seres vivientes me refiero a los animales. Hizo los océanos, lo llenó de peces, de monstruos marinos. Siempre es llenar, llenar, llenar. Lo que Dios hace, Él llena. Cuando Dios nos hace a nosotros nuevas criaturas, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahí vemos el patrón que Dios nos deja. El deseo de Dios es llenar a cada uno de nosotros con su espíritu. Eso es lo que Él busca en nosotros. No solamente en la idea de escapar del infierno y del juicio. Hay tanto en lo que significa ser lleno del Espíritu que Dios quiere que usted lo compruebe, que usted lo disfrute. Dios quiere que usted lo disfrute a Él. Amén. Esto es algo que muchas veces se pierde. Se pierde. Dios solo sabe el valor que Él tiene. Nosotros no comprendemos el valor de Dios. Ahora, Dios sabe que esto es tan grande. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán gotas de agua. Eso es lo que dice la Escritura. Ríos de agua viva. Ríos. No un río. No un río. Estoy tratando de mantenerme con las Escrituras. Ríos. Hay tanto en Dios. Y nosotros como cristianos hemos perdido tanto tiempo, tanta energía, tanta habla y habla, sin disfrutar la llenura de Dios, que es por lo cual yo he estado haciendo énfasis por años y años y años acerca de cuán necesario es una manifestación de un avivamiento en nosotros, en la iglesia. Y eso Dios sabe el valor que tiene esto. Solamente Dios sabe cuán grande sería nuestro gozo. Me refiero en el momento de ese impacto con Él.
de esa manera. Porque no es lo mismo cuando yo le doy la mano a alguien a cuando hay una intimidad. No, estoy pensando en esa intimidad matrimonial. No es lo mismo que darle un abrazo a otra persona. Entonces, cuando nosotros somos llenos en esta segunda obra de gracia, la santificación por el Espíritu Santo, y somos llenos, como el apóstol Pablo lo puso, de la plenitud que hay en él, de su plenitud tomamos todos. Y este es el énfasis que yo creo deben los siervos de Dios, los pastores, los ministros, los que enseñan, los obreros, hacer énfasis en esto. Vamos a desviarnos un poco de tantos otros temas que no dejan de ser importantes, pero no podemos descuidar esto y creer de que porque lo cubramos una vez o 2 veces en el año ya es suficiente. No, hermano, no. Hay una gran necesidad de esto. Y quizás nuestra mente no capta esa necesidad o no entendemos esta capacidad. Vamos a hacer algunas preguntas. A ver, hermano José, ¿qué tú crees? Sí, creo que esa es una realidad que muchas veces no la valoramos, que muchas veces dedicamos más energía, más tiempo en lo que es superficial, que realmente confiar y entregarnos totalmente a esta búsqueda de esta plenitud, porque cuando uno está completo, uno tiene un genuino gozo y tiene un contentamiento real, tienes calidad de vida, y cuando no tenemos esto, estamos a media, funcionamos pero a media, y por eso están todos los problemas que hay de queja, de sufrimiento, de desaliento, de inconformidades, porque realmente no buscamos la fuente donde vamos a tener esa plenitud que solamente se encuentra por medio de las 2 obras de gracia que el Señor nos ha dado, y creo que eso es la realidad. Muy bien. Creo que muy bien está. ¿Alguien más? ¿Quién es Noem 123:45? Dios lo bendiga, hermano. Soy la hermana Noemí de Ensenada. La hermana Noemí. Sí, ahí debía verlo. Noemí. Hermano, Sí. ¿te quiere decir algo acerca de esto último que yo dije? Sí, hermano, estaba meditando en a veces como, bueno, yo lo digo, hablo por mi persona, a veces como los problemas, las situaciones difíciles que pasamos me llevan a pedirle al Señor, sácame de aquí, Señor, ya no quiero sentir esto, no quiero pasar por esto, y es tanta el deseo de salir de esas situaciones que a veces me reacciono en eso, o sea, estoy tan preocupada por salir en eso, de esa situación, que me olvido de pedirle al Señor, entra conmigo a esta situación, o sea, está conmigo en esto y yo quiero sentirte en este problema, en esta lucha, en esto que no entiendo, que me causa dolor, y ahorita que usted hablaba sobre eso, venía nuevamente a mi recuerdo eso, a mi pensamiento de que a veces estamos tan absorbidos por nuestras luchas, nuestras pruebas, que nos podemos llegar a olvidar de la presencia de Dios en nuestras vidas, de sentirlo a Él, pues de que Él está con nosotros, de que no estamos solos, y de disfrutar en medio de la batalla, en medio de la prueba, la presencia del Señor. Esto es un consejo que yo quiero compartir con ustedes. Esto no es solo acerca de nosotros.
porque pensamos mucho en nosotros mismos. En mí, en mis problemas, en mi asunto, en mi dolor, en mi angustia. Y es normal que una parte de nuestras vicisitudes vengan a nuestras mentes diariamente. Pero esto no es solo acerca de nosotros sentirnos bien o de sentirnos de esta manera o de sentirnos de la otra forma. No podemos olvidar de que nosotros somos la luz del mundo. No somos la luz para nosotros. Somos la luz para el mundo. Somos la sal de la tierra. La sal es usada para parar la corrupción, pudrición, de cierta manera. Evitar que algo se descomponga o se corrompa. O sea, tenemos una misión, pero si nosotros no estamos llenos, no vamos a ocuparnos de eso. Entonces, algo que debemos hacer es buscar un lugar a solas con Dios. ¿A qué dice? En mi casa yo no lo puedo hacer, hermano, porque el teléfono, personas entran, personas van. Esto es para algunos, porque no todo se aplica a las mismas personas, porque nuestras situaciones son diferentes. Aquellos que tienen un carro por causa de que no pueden estar en sus casas por causa del movimiento, la bulla, las interrupciones, móntese en su carro, váyase para un parque y clame a Dios y dígale a Dios que lo llene. Lléname, Señor, y si no me llenas, muéstrame por qué no me llenas. Tenemos que hacer ese hincapié. Tenemos que buscar, tenemos que examinar. Cuando nosotros vamos aquí a las tiendas, como en otros lugares que podemos hacerlo, los productos los chequeamos, las latas se miran, buscando cuando hay un fin a lo que está dentro de lo que hay en el contenido, lo que expira. Buscamos lo que tiene menos azúcar, lo que tiene menos sodio. Buscamos esto, buscamos aquello. Pero cuando diga las cosas espirituales no somos iguales. Cualquier cosa basta. Somos tan, nos completamos tan fácilmente, nos conformamos tan fácilmente. Y por eso es que la lucha nuestra a cierto nivel no es tanta con una tentación del diablo, es con la atrición, es con el desgaste que nosotros vamos sufriendo o pasando por causa de las situaciones de simplemente tratar de vivir en este mundo. Y tenemos que ser llenos o simplemente vamos a vivir para nosotros. Si tuviésemos el mismo ahínco que algunos toman para su trabajo, para sus estudios, fuera algo maravilloso, pero es que debiera ser mayor nuestro interés. La otra cosa es que muchas veces comenzamos con mucho impulso. Comenzamos con mucho impulso. Es como el que sale corriendo enseguida y le da a su cuerpo todo lo que tiene para ganar, pero en medio de la carrera se va cansando y se va cansando. Entonces aquí es donde viene la sabiduría de Dios. Por eso es que hay quienes desmayan, se desalientan, pierden sus fuerzas, pierden su ánimo. Muchas veces todas estas cosas ocurren porque están mirando a otros. Y ese es el grave peligro. Y yo no sé por qué yo voy a decir esto, pero lo voy a decir en este momento. Hermano, no se fijen en los demás.
Esto no es acerca de Juanito y Pedrito y cómo ellos están haciendo la cosa. Hágase usted seguro. Esté seguro de que usted está haciendo lo que usted debe hacer. Y no mire a la derecha ni mire a la izquierda cómo le va al otro. Porque eso ha sido uno de los grandes problemas de la iglesia. Mirando quién no lo hace bien, mirando al que usted cree que a lo mejor es hipócrita, mirando al que usted cree que no lo está haciendo bien. Ese no es el problema suyo, hermano. Deje eso en las manos de Dios. Usted no es juez. Entonces, eso se lo digo porque si queremos ser llenos, no podemos estar, sí, ¿por qué no voy a decirlo? Lo voy a decir con esas tonterías. Porque son tonterías de muchachos, realmente. Y esta es la batalla por nuestra alma. Queremos ser todo lo que Dios ha diseñado y Él subió a lo máximo para llenarlo todo. Todo Él lo quiere llenar. Y si no ponemos toda nuestra atención y nuestro ahínco en buscar esto, vamos a estar simplemente flotando en el agua. Vamos a estar flotando en el agua, no vamos a ir a ningún lugar. Vamos a estar edificando castillos de arena hasta que viene una ola y la ola lo tumba. La ola puede ser alguien que viene con una palabra de desaliento, alguien puede venir con un mal ejemplo, alguien puede venir de una forma u otra y ya usted perdió su concentración porque eso se lo está comiendo usted en su mente. Usted no se da cuenta que detrás de eso está el diablo. Y ahí es donde tenemos que tener tanto cuidado. Si vamos a hacer la iglesia que Cristo diseñó, cuando Él la hizo, la llenó en el día de Pentecostés. Y podemos seguir siendo llenados. ¿Cómo es eso? En el libro de Hechos, capítulo 4, el Espíritu Santo volvió a caer sobre aquellos que estaban reunidos. Hay un solo Pentecostés. Eso no se va a repetir otra vez. Yo quiero que haya un Pentecostés en mi vida. Se va a morir sin verlo. Porque el Pentecostés fue un hecho histórico. No va a haber una repetición del Pentecostés. Pero en nuestra vida, por causa de lo que nos rodea, por eso el apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. Posiblemente aquellos que ya habían sido llenos. Es como cuando usted toma un vaso y está lleno y usted se toma 2 o 3 buches y después le echa un poco más para mantenerlo lleno. Hasta aquí llegó la hermano Miguel tiene la mano levantada, ¿sí, hermano? Sí, simplemente era para comentar en lo que estabas diciendo, ¿no? Acerca de esta importancia, porque yo estoy leyendo en el libro de los Hechos ahora, ¿no? Y claro, no es la primera vez que leo el libro de los Hechos, pero lo que me llamó la atención esta vez en leer ese libro fue el énfasis de lo que usted está diciendo esta mañana, de ser llenos, de ser santificados. Porque sobresalió en leyendo, ¿no? Que vi la importancia de como lo que pasó con Cornelius, que fue una gran necesidad que él tenía. Dios sabía lo que era la necesidad y mandó a Pedro para que entonces todos que estuvieran ahí reunidos pudieran ser llenos, ser santificados, recibir el don del Espíritu Santo. Y a través de leer, ahí vemos cuando Pablo habla de si habían recibido, que él quería venir y visitar, no sé exactamente en qué región, pero hablaba acerca de recibir el segundo beneficio, otros beneficios, ¿no? Que el énfasis es simplemente lo que estoy diciendo es que se ve tan claramente el énfasis que se hace que no es solamente ser salvos, pero tener
esa completa experiencia de parte de Dios, que es como lo que usted dijo, que Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, y aún lo vemos cuando Jesús les dijo a ellos que se quedaran en Jerusalén hasta que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces ahí eso fue, y que es interesante para mí como en esta vez sobresalió, y ahora usted está hablando de esto, pero es un gran énfasis que se puede ver claramente en las escrituras ahí, especialmente en el libro de los Hechos. Sí, señor. Bueno, hasta aquí llega la clase hoy. El sábado que viene comenzaremos una nueva serie. Ustedes me pueden ayudar en esto. Hay cosas que yo creo que son necesarias, importantes, más que otras. Pero también el que ustedes compartan conmigo el interés de por qué no hablamos de algunos temas de los cuales no se habla o casi no se sabe nada, y los cristianos están en los bancos tratando de adivinar qué será, o pensando incorrectamente en ciertas cosas. Así que pueden ayudarme con esto, y vamos a terminar. Gracias al Señor por aquellos que han podido comunicarse en esta mañana. A todos los saludamos, queriendo que el Señor los bendiga y que el Señor les añada a lo que ya tienen. Y tenemos que ser no optimistas, sino simplemente creyentes de fe. Todo es posible para el Señor. Padre Celestial, en el día de hoy honramos, glorificamos, magnificamos tu nombre por estos medios, Señor, que han llegado a nosotros en estos días difíciles. Gracias por aquellos que lo hacen posible. Gracias por la hermana Carol, por la hermana Ivy, que ayudan tanto, Señor, en estas comunicaciones, y pedimos que les des a ellos, Señor, una porción de bendición. Aquellos hermanos que oyen estas clases, que no tengo la menor duda de que tienen situaciones que no siempre se mencionan, no siempre las queremos decir, no siempre es prudente decirlas, pero tú las conoces y tú las sabes. Fortalécelos en la fe. Abre caminos donde parece que no hay. Abre puertas donde parece que están cerradas permanentemente, Señor. Y tú eres el abre caminos, de acuerdo a tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo, por su sangre vertida allí en el Gólgota, donde murió, se puede decir, marginado completamente, Señor, como puesto a un lado, como algo más, como una víctima más de Roma, sin saber, Señor, sin reconocer lo que estaban haciendo, por lo cual oímos aquellas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros hoy sabemos y sentimos la responsabilidad de venir a ti, Señor, y darte a ti la honra y la gloria con las decisiones que nosotros hacemos. ¿Hacia dónde vamos, Señor? ¿En busca de qué? Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Suple las necesidades, Señor. Volvemos. Yo sé que tú no te cansas de oírnos. Y no es que no nos hayas oído, pero la necesidad es tan grande. Y tú nos entiendes y nos comprendes. Recuérdate, oh Dios santo, que tu Hijo clamó a ti 3 veces. El apóstol Pablo clamó varias veces por lo mismo. Así que si fallamos en esto, perdónanos.
en tantas veces pedirte, Señor, que seas con tu pueblo, que seas con tu iglesia, que seas, Señor, con las necesidades que existen a nuestro alrededor. Sobre todo pedimos en este momento que el día de mañana, domingo, sea un día de victoria para tu iglesia, Señor, donde esté. Gracias por todos aquellos que han podido entrar y por los que no han podido, que quisieron entrar. En el nombre de Jesucristo. Amén.